Bueno, para dar comienzo a tu examen, tienes de 10 a 20 minutos más o menos para que nos hagas la presentación de tu proyecto y después te haremos algunas preguntas. Muy bien, perfecto. Pues buenos días a todos y bueno, comienzo a platicarles cómo es que me interesé por Pablo Palacio. Tuve la oportunidad durante mis estudios en la facultad de ir al programa de movilidad estudiantil en Ecuador. Y como ya era la etapa final de mis estudios, pues empecé a investigar más acerca de otros escritores que no conocía. Y en este caso, pues me encontré con Pablo Palacio, leí algunos de sus textos y me gustaron mucho por nuevas propuestas que veía en él, pero aparte sabía que su tiempo fue hace un siglo, entonces eso todavía me llamó más la atención. Dentro de mi planteamiento del problema, propongo que la obra de Pablo Palacio, él nace en 1906 y muere en 1947, pues ha sido poco estudiada en el ámbito internacional, aunque también tuvo algunos obstáculos cuando empezó a nacer su producción literaria en el mismo ambiente de Ecuador. Pues vamos a ver parte de la geografía y la política y la educación como factores que limitan la recepción de la obra palaciana, el recibimiento de la crítica literaria, que tuvo mucho que ver para que no tuviera la obra de Palacio un devenir óptimo. Los cuentos de un hombre muerto a puntapiés y el antropófago se caracterizan por un discurso irónico, pero dentro de eso vamos a ver por qué tiene ese tipo de discurso o ese tono. También me interesa rescatar el poder implícito que está dentro de la obra de Palacio a través de su poética, ya sea de la ideología o el mismo estilo. Mi hipótesis pues es que la construcción del discurso irónico en un hombre muerto a puntapiés y el antropófago visibiliza y connota la decadencia y deshumanización social, no solamente en sus personajes, sino también en la sociedad que está marcando. Mi justificación pues es con base en la narrativa de Palacio, eh, afianzándome principalmente en la valoración escueta que tiene la obra, una innovación estilística por parte del Palacio y pues una poética y una ideología que podría estar inmersa en su obra. El discurso literario que contiene otras funciones como la social y bueno, por eso tomo en cuenta algunas teorías que tienen que ver con literatura y sociología como Ulrich y Jauss. En la crítica sobre el orden social y el poder y sistemas de exclusión se ve notorio dentro de la obra y pues me interesa rescatarla a través de conceptos de Michel Foucault. Finalmente vamos a ver en qué radica la vigencia de la obra palaciana o si es que todavía podría tenerla. Los objetivos, pues, es la crítica literaria como obstáculos de la recepción, cómo funcionó la crítica y también la ideología de Palacio dentro de su poética y la producción literaria, el poder del discurso que expone cierta normalización de la violencia y la vigencia de la obra palaciana que tiene cabida en nuestra sociedad por las temáticas con las que cuenta, el contenido y por supuesto la aproximación del discurso a través de la ironía y otros elementos que componen su obra. La novedad del contenido temático y estilístico, desde dónde nace y cuál es el devenir que ha tenido pues Palacio, porque no solamente se sitúa dentro de la corriente vanguardista, sino tuvo otros acercamientos con otras corrientes. Y también pues la literatura y la sociedad, cómo estamos estableciendo relaciones con respecto a la teoría literaria y también a la teoría sociológica. Dentro de mi marco conceptual utilicé pues a diferentes teóricos y en Michel Foucault, que es como el teórico más fuerte dentro de mi tesis, es
el discurso, la voluntad de verdad, el deseo, sistemas de exclusión, violencia, normalidad, heterotopía, poder e institución. De Bakhtin rescato la enunciación, los enunciatarios, materia verbal y extraverbal, también la polifonía. En Genet voy a tratar el narrador desde una función ideológica, con también narrativa, organizativa, comunicativa y testimonial. De Walter Benjamin rescato también cómo se mueve el narrador desde pues un ambiente de experiencia, y también retomo el concepto de violencia desde él. Muy bien, pues en el capítulo 1 me centré en el contexto social durante la producción literaria de Pablo Palacio, pero inicié principalmente con su vida desde la niñez. Primero me encantaría comentarles que el vivir en Ecuador me hizo reconocer cómo eran los límites geográficos actualmente e interesarme cómo se dieron en la época de Pablo Palacio. Entonces vamos a ver que Palacio nace en 1906 en una provincia que se llama Loja. El Ecuador se compone por 5 regiones, está dividido en 5 regiones, que es la Amazonía, la Oriente, Sierra, Galápagos y costa. Bueno, el lugar de Pablo Palacio es Loja y es la sierra. Lo que ocurre con su ciudad natal es que está cubierta, entre los Andes ecuatorianos. Entonces, pues se suponía una ciudad pequeña y pues bastante conservadora, porque aquí juntamos los límites geográficos e ideológicos por esta construcción de la dificultad de ir de una ciudad a otra, no por la lejanía, sino por la dificultad que representaba justamente trasladarse de un sitio a otro. Podría estar a lo mejor Loja y Cuenca en proximidad como Toluca y la Ciudad de México, pero las montañas pues interrumpían esa conexión. Por lo tanto, la gente pues se fue formando también ideas conservadoras que limitaban pues su situación, y una escala axiológica pues bastante tradicionalista, y casi no entraban pobladores ni cuestiones de comercio ni economía, y pues la infraestructura pues hizo que la limitación de infraestructura hizo que no pudieran tener esa cercanía con otras provincias y no ver más allá de lo que tenían, ¿no? Por eso se formó esa sociedad conservadora. La obra de Pablo Palacio rescata mucho de esta situación. Otra de las situaciones que ocurre con Pablo Palacio es que se quedó como el escritor incomprendido, así le llaman muchos de los críticos literarios, porque tuvo un acercamiento a su vida cotidiana, a su contexto. Sin embargo, siempre el apego a sus problemas de la niñez crearon en la crítica literaria como una cierta subjetivación de lo que creían de su obra. Por ejemplo, tenían pensado que Palacio, por ser un niño huérfano, se quedó huérfano a los 7 años, madre, pero su padre desde que nació no lo reconoció, entonces se quedó como un hijo ilegítimo. Por lo tanto, Palacio siempre llevó esa etiqueta. Además, a los 3 años padeció un accidente que le lastimó el cráneo, tuvo 77 cicatrices, y de allí, cuando Palacio muere, pues murió de sífilis, y también ya tenía un tratamiento contra la locura y una enfermedad mental. Y pues le llaman el escritor incomprendido porque mucho de su obra era, como era novedosa, muchos de los críticos creían que no era novedad, ni que estaba haciendo algo renovado o algo diferente, sino que se estaba adaptando era producto de una enfermedad mental lo que estaba haciendo, porque
pues obviamente en ese momento imperaba el indigenismo y los contemporáneos a Palacio pues trataban más bien de reivindicar al indígena. Primero Palacio tuvo una labor literaria dentro del romanticismo. Los primeros sonetos que hace tienen estos tintes del desborde de las pasiones, de la pasión antes que la razón, y entonces poco a poco se fue ganando un lugar dentro de la vanguardia latinoamericana, aunque hasta nuestros días no ha sido muy estudiado. Después de que Palacio termina el colegio, su tío por parte de materno, José Ángel Palacio, le ayuda a que siga con sus estudios en Quito. Entonces eso ya merecía en su visión otra forma de ver el mundo, ya no tan cerrada, conservadora y con tantos limitantes como los que padecía en Loja. En 1927 saca saca el libro de cuentos, donde está Un hombre muerto a puntapiés y también El antropófago. Él es Pablo Palacio. Pablo Palacio y su esposa Carmen Palacios, ella sí es Palacios, o sea, él también tuvo ese cambio porque, bueno, como sabemos, muchos conservan que el esposo le da el apellido a la esposa y en este caso él se mantuvo así. Este es el mapa de Ecuador. Aquí está Loja, donde nace Palacio, y Cuenca. Aquí es donde yo hice los estudios, pero me trasladaba a Loja para investigar más acerca de Pablo Palacio. Esta es la nariz del diablo. Una de las situaciones que también ocurrían aquí era que no podían pasar tan fácil, entonces cuando llega el ferrocarril a Ecuador, empiezan a haber pues más conexiones, a pesar de que era solamente pues una cuestión de comercio. Poco a poco los presidentes fueron ajustándose. Eloy Alfaro es uno de los primeros que hace el ferrocarril ya con vista a que fuera de pasajeros, y esta nariz del diablo es justo la cordillera más complicada para construir el ferrocarril. Esta se divide entre Quito y Guayaquil, y también hay otra montaña, bueno, no montaña, es un volcán, que es el Chimborazo, que tiene pues justo esta situación de dificultad para atravesarla. Trajeron a gente de Nicaragua y de otros lugares para terminar pues las cuestiones ferroviarias, pero llegó la peste amarilla, entonces ya no se culminó. También tuvieron tratados con Estados Unidos entre los presidentes, porque aparte hubo 23 presidentes en muy pocos años, a partir de 1896 a 1927, por ahí. Este es el Ferrocarril del Sur o Trasandino en 1910 y la estación del ferrocarril Eloy Alfaro. El que pone primero el ferrocarril es García Moreno, después Eloy Alfaro toma el poder y el general Leónidas, y otra vez regresa Eloy Alfaro. Es muy importante retomar eso porque Eloy tenía un corte liberal. Se supone que él mete dentro de la Constitución que los hijos ilegítimos tenían derechos, entonces eso tiene un cambio radical para la vida de Pablo Palacio. También quita el Estado, separa el Estado de la Iglesia dentro de la Constitución. Dentro del capítulo 2 hago hincapié en la recepción crítica y el estilo de la obra palaciana. La recepción crítica se divide en dos, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. La primera tiene una evolución pausada, un poco lenta, para el recibimiento de Pablo Palacio.
pues todos los contemporáneos a él hablaban del indígena, de la reivindicación y de rescatar la cultura porque eran productivos. La recepción de la obra a nivel internacional se fue formando en Cuba principalmente, Argentina y Chile. Cuando llega los primeros cuentos al ámbito nacional, pues muchos de los críticos consideraban que Pablo Palacio no tenía un sentido estético, no tenía estilo y que no valía su obra, porque era totalmente diferente. Ellos consideraban que Pablo Palacio no observaba bien desde una cuestión mimética lo que ocurría en su sociedad, que no habría por qué rescatar a un alcohólico, a una persona a una prostituta, a un homosexual, porque decían, pues ellos fluyen dentro de, o están, pero no nos dan nada a cambio dentro de la sociedad. Después, en la recepción de la obra a nivel internacional, empiezan a ver que tiene muchos vínculos con otros escritores de la vanguardia y que en realidad Palacio estaba adelantado para el Ecuador en cuestión de la literatura, estaba proponiendo nuevas cosas, estaba aparte dando fórmulas nuevas en cuestión de estilo, en cuestión de cómo utilizaba las oraciones, pero también a nivel temático y de contenido, y de personajes y espacios. La ideología de la poética de Pablo Palacios se establece dentro de la obra porque pues vamos a ver que Palacios siempre fue pues preocupado por la situación de su lugar natal y también de su país. De hecho, se metió dentro de la revolución de 1925 y pues con el rescate de la sociedad que iba en detrimento de los sectores vulnerables. Él intentaba rescatar justo a esas personas, a esos sectores de extractos bajos, extractos sociales y económicos bajos. Las características estilísticas de la obra palaciana pues tienen que ver justo con la forma en cómo organiza el discurso y el modo de ver la sociedad, exponerla y también pues cómo utiliza las características de los personajes, la desnudez también del lenguaje. Tiene un lenguaje que no es, pareciera que no tiene miedo a decir las cosas, sino simplemente dice las cosas por más crudas que parezcan o violentas que sean. Bueno, el argumento de los cuentos, creo que ese ya lo tenemos entendido. Este es parte de la obra palaciana. Obras, esos son de los primeros textos que se editan. Aquí está Pablo Palacio con sus compañeros en Loja en 1939, el monumento a Palacio en Loja, Ecuador. Aquí en el capítulo 3 es uno de los capítulos más importantes por la cuestión del análisis del discurso y los personajes y los espacios y qué es lo que se consigue a través de ellos. Dentro de las enunciaciones discursivas desde diferentes niveles, tomé a Bakhtin, quien nos habla de justo una polifonía que existe detrás de los personajes, pero que es una polifonía importante porque cada uno va a mencionar un extracto social distinto. Va a mencionar una postura y qué es lo que piensa de su entorno. Entonces aquí me parece pertinente rescatar principalmente al narrador, porque tiene el discurso en primer nivel. El narrador logré percibir que es el mismo que está en el primer cuento y en el segundo, solo que tiene una evolución. Primero se mantiene con una ida y venida de proximidad y lejanía hacia los problemas de los personajes. En el primer caso, que es un hombre muerto a puntapiés, pues es un hombre que lo matan en la calle y él
intenta buscar la manera a partir de un sistema de inducción y postulados que él mismo inventa, saber por qué lo matan. Entonces al final pues termina construyendo a un homosexual que fuma, un homosexual que parece que está en la indigencia o que incluso parecería extranjero. Entonces esta situación es muy importante porque pues se retrata la situación de lo otro, de ser diferente y no entrar dentro de la norma. Y en los segundos niveles también puse elementos que muchas veces pensamos que no tienen un sentido o que no tienen una voz o que forman parte de la polifonía. Y bueno, rescato también la nota roja porque es de donde por el medio que se entera el narrador de que Ramírez ha sido asesinado a patadas. El discurso como objeto de denuncia y el desequilibrio social se ve dentro de cada una de estas enunciaciones. Principalmente la vemos a partir del narrador que bueno, establece esta situación de lejanía y cercanía, que incluso se ofende cuando el celador de policía le dice que sí es su pariente o porque quiere investigar acerca de la muerte, y dice, no, jamás, o sea, yo no sería pariente de este señor. Y en el caso del antropófago, pues hasta le pide perdón y constantemente regresa su discurso a el lector, diciendo o metiéndonos para que entendamos que nosotros estamos dentro de esa sociedad dicotómica entre lo marginado y el marginador, diciendo que cómo nos veríamos si el antropófago nos mordiera la nariz. ¿Qué tal haríamos esa forma de cara? Y también nos dicen que no le creamos tanto porque en algún momento el antropófago puede salir y puede lastimarnos, y entonces quien estaría dominándonos sería él y no nosotros. Es una parte muy importante también la situación de los espacios, como Foucault mencionaba, la heterotopía, donde es contrario o se opone a la utopía. La utopía no es una cuestión imaginaria, un lugar donde a lo mejor nos encantaría estar, pero no existe. Puede estar en la imaginación. En cambio, con la heterotopía son esos lugares donde existen emplazamientos, ubicaciones que tienen contrastes, tienen sistemas de oposición también. En el caso de la cárcel, por ejemplo, podemos ver a un hombre dentro de la cárcel y otros también que fluyen en el mismo sitio, pero las condiciones no son iguales. Unos se burlan y el otro pues está ahí nada más recibiendo pues violencia. El poder en el discurso a partir de la prohibición y los sistemas de exclusión justo parten de allí. Foucault hablaba de un estudio que tenía desde antes de la Edad Media, se enfocó en ver qué es lo que ocurría con la Edad Media y con todo el paso del tiempo acerca de los sistemas que nos excluyen o los sistemas de poder que hacen en la sociedad limitaciones. Aquí podemos ver con Pablo Palacio justo que nos están entregando a unos personajes que están dentro de la prohibición y de la norma. La normalidad de la violencia se instaura en cada uno de ellos porque a nadie les resulta complicado o a nadie les resulta extraño que se trate mal o que se mate a alguien a puntapiés, porque la violencia está normalizada. Y entonces también dentro de estos procesos de exclusión existe dentro del poder una institución o instituciones que dicen cómo o dónde se debe establecer cada persona que se sale del régimen. Por ejemplo, las instituciones, Foucault también comenta que pueden ser hasta las escuelas, las cárceles, los hospitales, porque pues es un proceso de intentar reincidir o rescatar a las personas para que vuelvan a reinsertarlos a la sociedad. En el caso de Pablo Palacio vemos que a ninguno se le puede hacer pues justicia para que estén dentro de una sociedad, uno porque pues lo matan
violentamente, y el otro porque no conocen y tienen más bien el desconocimiento de que él no debería de estar en la cárcel, el antropófago debería de estar en un hospital psiquiátrico, pero aún así, aunque estuviera en esa oportunidad, no se cierran los aspectos para que pueda regresar a la sociedad, porque los estudios y a la institución no le importa lo que pueda ocurrir con una persona que padece locura o que tiene alguna enfermedad, porque simplemente les dan un sitio dentro de la sociedad, pero un sitio que lo aparte de alguna manera o que le tenga unos ciertos límites. La voluntad de verdad se ve también en Pablo Palacio. El deseo es ese sentir, según Foucault, de querer decir una verdad, pero las verdades tienen que ser ocultas y ancladas a el sistema de poder. Por ejemplo, el anclaje que yo puedo ver con Palacio y sus discursos es que, a pesar de que sus contemporáneos hablaban de los indígenas o una cuestión de reivindicación, su propósito era u objetivo y justificación era que ellos sí servían a la sociedad de alguna manera, que te entregaban cultura, que eran productivos, a diferencia de los personajes de Pablo Palacio. Sin embargo, los dos tienen una voluntad de verdad y un intento de visibilizar la situación de sectores vulnerables, aunque en situaciones totalmente distintas. Existen en una sociedad pues justamente estos sectores vulnerables. La representación de los personajes y espacios, que era lo que les mencionaba acerca de las heterotopías, que son estos sitios donde están las situaciones de oposición. Puede ser también una cuestión psicológica. Para un personaje un espacio puede significar algo atroz y para otros un sentido de diversión. En el discurso de Pablo Palacio, la cuestión irónica retrata justo eso. Nos burlamos porque detrás de ellos, detrás de la burla o detrás de esta cuestión de contrastes, podemos identificar que a simple vista nada más estamos viendo a alguien, estamos viendo la vida de esos personajes débiles, vulnerables, y al final en realidad lo que se busca es que nos veamos reflejados en esa sociedad. Entonces justo la voluntad de verdad también se puede rescatar o se puede vincular con la situación de ironía dentro del discurso. No te digo todo, pero te doy una pruebita y aparte te dejo que te rías. Decía en una parte de un hombre muerto a puntapiés, en la parte final, que qué sabrosos sonarían esos puntapiés, qué hermoso es imaginarnos esas patadas en una persona. El discurso irónico, para connotar otras significaciones, pues obviamente tiene que ver justo con esto, que la voluntad de verdad y el permiso que da la institución es justamente a través de la ironía. Si Palacio pudiera decirlo tal cual, tal vez contendría otra intención o no llenaría todas las expectativas o no se iría a otras significaciones. En cambio, Palacio nos muestra unos acontecimientos, pero en realidad le interesa profundizar todavía más en la sociedad de la cual formamos parte. Por eso la vigencia de la obra palaciana radica en que la sociedad actual es casi la misma y que los personajes de Pablo Palacio siguen siendo los que vemos todos los días, seguimos teniendo las mismas órdenes sociales entre los dominados y los dominantes, y esto también es una esfera que no solo se guarda de manera vertical, sino también horizontal. Puedes tener un mismo nivel, por ejemplo, en una relación de compañeros de trabajo, en una relación de pareja, puedes tener un cierto número cierta capacidad de dominio más que el otro, ya sea por una cuestión económica, por una cuestión personal o de emociones, y entonces este choque que vemos en cuestión de dominio está vigente en cualquier lugar del mundo y por eso la vigencia radica en ello. Aquí nada más les muestro cómo está la estructura social.
Te pido que vayas cerrando Sí, sí, por sí, favor, porque ya nos extendimos mucho. Gracias. sí, gracias. Aquí está el poder, la institución, los sistemas de exclusión, personajes, sociedad y la nota roja, Pablo Palacio y el discurso. La cárcel y la calle siguen formando parte de la sociedad a pesar de que parezca que están excluidos, son parte fundamental porque pues es donde se encajonan o se clasifican a los otros o a los anormales. Bueno, aquí están las conclusiones. Los análisis de la crítica literaria limitaron la recepción y la valoración de sus textos. Las preocupaciones sociales de Pablo Palacio formaron una ideología que permeó la poética y construcción de sus textos. El poder del discurso consigue, a través de un tono irónico, exponer el orden social de normalización de la violencia y el discurso polifónico y los sectores sociales. La vigencia de la obra palaciana tiene cabida en nuestra sociedad actual por el renovado contenido temático y estilístico. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Bueno, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Como sabemos, bueno, cada uno de los integrantes del sínodo tiene 10 minutos como mínimo y 20 como máximo para dialogar con Gaby. Y empezamos, por favor, con el maestro Eber. Ok, buenas tardes. Me da mucho gusto estar en este examen recepcional. En primera, porque las situaciones de este año pues demandan no solo la transformación de muchos protocolos, sino también un doble esfuerzo de todos, ¿no? Particularmente de la sustentante. Y eso indica pues una voluntad de poder, ¿no? Una voluntad muy ya muy ordenada y además ya muy proyectada, como es el caso de Gaby, a quien además pues tuve como alumna en algún momento y también como pues trabajamos juntos cuando estaba haciendo su servicio social, por lo cual pues me da mucho gusto verte ahora presentando este trabajo, además con un autor que si bien puede ser bastante bien leído en la Facultad de Humanidades, no tiene tanta proyección en casi toda Latinoamérica, ¿no? Sobre todo ahora que Ecuador tiene un grupo de escritoras que son brutales, como Mónica Ojeda o como esta María Fernanda Ampuero, que de verdad que son impresionantes y que seguramente reavivarán una literatura, en este caso la ecuatoriana, que probablemente había estado muy olvidada por los grandes monstruos literarios de Argentina y de Chile, para nosotros que somos amantes de la literatura latinoamericana. Yo tengo un tema muy puntual y te lo hice saber en el dictamen y me gustaría que tú pudieras explicarme qué es ironía o definirme o puntualizar el concepto de ironía, Claro. que es muy importante para la obra palaciana, pero particularmente para tu tesis. Uh-huh. La ironía puede tener puede tener varias vertientes, pero yo la tomo más en el sentido de que tiene una desviación de tono, que en vez de decirte una situación de manera directa, oculta y desvía casi como una figura literaria o poética que tiene justo ese sentido de decir una cosa pero que lleve implícita otras circunstancias. Y también la vinculo con la cuestión de humor. Eso me parece como muy importante resaltar, la cuestión de humor y comicidad, porque también dentro del tratamiento del tono irónico en Pablo Palacio podemos ver que justo sustenta una circunstancia de risa o risoria dentro de una circunstancia totalmente caótica. Entonces te está presentando una verdad violenta o una posición violenta dentro de los personajes, dentro de los ambientes, pero al hacerlo de manera como escondida o guardada dentro de la ironía, pues causa risa o puede causar hasta cierto punto una desviación. Puedes entenderlo de una manera, pero en realidad te está intentando regresar a una situación implícita.
Bien, bueno, yo sé que a lo mejor el hecho de que sea una tesis de licenciatura, pues da las ventajas de poder ser un poquito eh, más específico en cuanto a las teorías. Hubiera sido fantástico que pudieras haber revisado por ahí la obra de Per Ballard o de Víctor Bravo, ¿no? Incluso te las mandé en algún momento, pero bueno, eso no disminuye el trabajo que hiciste en este sentido, aunque si tú piensas, por ejemplo, después a hacer una maestría, ¿no? En esta temática, pues evidentemente valdría la pena que revisaras esas fuentes. Y pienso ahora que ahora mencionas lo del humor, los cuentos no son muy divertidos, es cierto que no son muy divertidos, hay que tener un humor muy negro, o en todo caso es un humor muy negro, mejor dicho. Lo que sí me parecería como muy puntual, y eso ya lo has señalado y quisiera que me lo explicaras un poco más o que ahondaras en ello, es cómo el humor revierte o más bien subvierte, cambia o trastoca toda esa normalidad que institucionaliza el poder, por usar los términos de Foucault, ¿no? ¿Cómo es que el humor es exacto esto que hace subvertir, convertir, transformar, trastocar y de pronto hasta hacer rabiar a esas instituciones que determinan la normalidad y evidentemente qué es lo marginado y qué no es lo marginado, particularmente en los cuentos, pero en general pues, o sea, la respuesta que yo querría que tú pudieras ofrecerme gira en el sentido de los dos textos que tú ocupaste y también si tienes alguna opinión más extensa en torno a ello, creo que sería fantástico. Bueno, pues creo que en realidad la parte de la, del permiso de la institución hace justamente que no, que pueda decirse de manera humorística, porque no se está estableciendo una verdad de lleno. O sea, en realidad la verdad la encontramos a través de la interpretación y considero que esa es la parte del humor. Lo que representa el humor es justo poder ver a los otros sin sentir tanta lástima o sentir compasión, sino simplemente observar como una cuestión normal y más bien esta parte del humor que igual se fundamenta en una cuestión como de la comedia, es que tienes un sentido de reírte de lo que te están presentando y después darte cuenta y caer en cuenta de que esa presentación eres tú, es la representación o la burla de lo que tú eres en sociedad o de lo que formas parte. Entonces yo creo que el humor no es tan, es más bien el humor se utiliza como ese permiso dentro del discurso para la institución, porque la institución no dejaría que Pablo Palacio hablara si, si no tuviera un tono que bajara o que atenuara más bien las circunstancias complicadas que ocurren con los cuentos. No sé si por ahí va la pregunta. Más o menos, se esboza como una idea que es básicamente la que tú tienes dentro de de todo el texto. Dices ahorita, la institución no dejaría que Pablo Palacio hablara. ¿No fue eso justamente lo que pasó con la recepción crítica de la obra de Palacio? O sea, la institución, la academia, Ajá. la institución crítica, artística, en este caso literaria, que como institución justamente lo que hace es No, marginar a alguien que tiene que dar su mensaje de manera irónica, o sea, dosificada de cierta manera, no dicha de manera frontal, porque justamente eso es una de las tantas acepciones que tiene la ironía. Lo que me falta ahí es en dónde hace clinch el humor, porque yo no sé qué tan... Digo, yo tengo un humor muy negro y a mí sí me causaron gracia, pero no sé si en general podía ser así. no, yo creo que sí tienen un humor bastante, sí es negro, pero pues sí causa risa, por ejemplo, en la parte de
justo de los puntapiés, o sea, el sonido, ¿qué tiene que ver una cuestión de sonido para que goce el mismo narrador, ¿no? O qué tiene que ver una circunstancia de... Ah, porque otra situación, tiene una evolución el narrador, y bueno, era parte de lo que había mencionado en mi explicación, tiene una evolución, esa cuestión de alejamiento y proximidad justo propone que en el inicio es todavía un poco más cómico porque está más alejado, y conforme va subiendo o va entrando en el contexto de el antropófago, va disminuyendo eso porque ya siente cierta compasión, pero igual mantiene esa lejanía. Entonces ese proceso de humor y ese proceso de violencia a través del humor justo consigue una normalización, o consigue por parte de la institución, como bien decías y como refiero en mi trabajo, es que necesitó Palacio ser leído por otros para que esa institución creciera y fuera más permisiva, o se le encontraran otros anclajes con la sociedad, otras formas, otros tonos de entender a su obra. Sí, justamente también desde ese perfil creo que queda también como algo que se puede investigar posteriormente, esta posible vinculación con la vanguardia, pienso sobre todo en los surrealistas, que tenían pues una noción muy particular del humor como una forma de transgresión a las normas y de transgresión a las instituciones y al poder mismo, no solo el poder del consciente contra el inconsciente, sino también pues el poder mismo del lenguaje, ¿no? Como una institución que es en sí mismo. Esta es una pregunta muy puntual. ¿No pensaste alguna vez que podías haber utilizado para tu tesis el libro de los anormales de Foucault? Utilicé solo una parte, pero solo como referencia del comportamiento de los personajes. De hecho, lo acoto ya después de todas las correcciones que se le hicieron, acoto esta parte de el morbo, y también del masturbador, por ejemplo, de esos personajes, y de lo monstruoso, igual, que tienen una línea muy delgada entre ser una persona recatada o dentro de las normas, más bien dicho, y una persona que se sale de ellas. Por eso, incluso en el final de la tesis, puntualizo que esta situación de los anormales es importante porque se toma en cuenta un sentido de oposición siempre en cuestión de cuando encontramos una parte normativa, siempre va a haber algo que esté fuera que se mantenga en la periferia. Y justo Foucault hablaba de esa cuestión de emplazamiento, de situar a personajes en un mismo lugar que tengan esta parte transgresora, que que en realidad la normalidad pues tiene eso, límites, y si lo transgredes entonces ya no formas parte pero tienes otro sitio dentro de la sociedad. O sea, sí existen sitios para ellos, ya sea la calle, ya sea un lugar de un hospital psiquiátrico, una cárcel. Entonces en ellos pues se establece así. Pero sí, tomé en cuenta la parte del masturbador y el monstruo, porque así se ve. Uh-huh. Muy bien, ya para cerrar, ¿qué es lo que te hizo decidirte solo por estos dos cuentos de Pablo Palacio y no sumar otro o no elegir otro? Porque pues un año creo que estuviste en Ecuador, es un montón de literatura, no solo de Pablo Palacio. Sí, no. De hecho, tuve revisiones. Primero tuve la revisión de un contemporáneo a él, pero justo que se guiaba más por el indigenismo.
y bueno, se llama Jorge Dávila. Y después cuando vi la obra de Pablo Palacio, pues tiene varios textos con estos tintes, en su mayoría, bueno. Y vemos en Pablo Palacio también cuentos como Luz Lateral o Brujerías, donde igual los personajes están vueltos desechables, deshumanizados, pero lo que me llamó la atención de estos cuentos fue justo el juego del narrador. De hecho, al principio yo me iba a ir enteramente a trabajar al narrador, pero después vi que la riqueza de todo el cuento era la polifonía, justo la cuestión de los extractos sociales que maneja cada uno de los personajes e incluso otros elementos que enuncian, como es la nota roja. Y pues sí, lo que más me llamó la atención de estos cuentos es el juego que existe en el narrador. Bien, yo tengo tres planteamientos nada más, Gaby. Observo que tu trabajo es muy completo. Felicito el hecho de que hayas focalizado a un escritor poco trabajado y además de tremenda calidad, ¿no? Porque coincido contigo en el hecho de que para el tiempo en el que escribió Pablo Palacio definitivamente era un adelantado, ¿no? No solamente en la cuestión temática y en el hecho de que se alejara de las cuestiones de tratar el indigenismo, ¿no? Sino en la misma estructura textual. Ahora bien, tú enfatizas en el texto esta relación que existe a nivel comunicativo, de praxis comunicativa, entre el autor, el hacer del lector, el contexto del autor, cómo se vinculan estos elementos con el texto, que le dan forma, que lo están impactando, y por supuesto el papel de la crítica, ¿no? Entonces, en ese sentido, las propuestas van sobre, o mis planteamientos irían sobre estas tres líneas. El primer planteamiento implicaría la pregunta, ¿cuál es tu perspectiva respecto al contraste que se establece entre la semántica mimética y la semántica ficcional de los mundos posibles? Toda vez que lo que se está proyectando en la tesis, lo que tú estás destacando, es fundamentalmente la función mimética. Entonces, ¿cuál sería tu perspectiva respecto a este contraste en las teorías, Gaby? Sí, bueno, en la función mimética, como mencionaba Jauss y Ulrich, pues tiene este sentido retroactivo y y miles de posibilidades para la literatura que no solamente se cierran a un sentido de recreación del lector, sino que va más allá de la cuestión del goce estético y también tiene un aparato como fundamento de formación histórica. Entonces, en Pablo Palacio justo podría ver que la cuestión de la mímesis establece pues esta situación social e histórica en sus cuentos y que se traslada obviamente a una realidad y a diferencia o no, más bien se vincula con la cuestión ficcional porque pues obviamente la manera en cómo utiliza el discurso y cómo se llevan a cabo los acontecimientos, ahí aparece la ficción en el grado de exageración. Exageración en cuanto a la manera de ubicar a cada uno de los enunciatarios, ubicar los acontecimientos y también pues las formas de violencia. Claro que existen lugares en donde se encierran a los antropófagos o donde se encierra a un delincuente o donde se mata a la gente, ¿no? Pero en este caso se intenta hacer como una defensa
de las personas que son, pareciera que se intenta hacer como una defensa de las personas que son dominantes, pero conforme va pasando o se proyecta los cuentos, vamos viendo que tiene esa posibilidad de cambio, de decir, no, los dominantes son aquellos que están mal dentro de la sociedad y los dominados son a los que hay que reivindicar. O más bien visibilizar, porque no se reivindican, en los cuentos no los reivindican. Y entonces yo pienso que la parte de la situación ficcional está más bien dentro de los acontecimientos totalmente, cómo se llevan a cabo de manera pues irónica y de manera pues bastante violenta, y que no considero que sí sé que existe mucha violencia, pero de manera de risa hacia una persona que está muerta con patadas, ahí yo considero que estaría más la parte ficcional. Y la parte mimética, pues obviamente en la representación o en las posibilidades que se encierran a través de una conciencia histórica, de una conciencia social y colectiva. Bien, dirigía este planteamiento por el hecho de que desde nuestras lecturas de Aristóteles nos ha quedado claro que, bueno, existe una relación evidente entre la realidad fáctica, por denominarle, y la realidad ficcional, ¿no? Y siempre se ha trabajado de este modo. Entonces, hace un momento cuando yo te preguntaba sobre este posible contraste que existe respecto al tratamiento de ambas teorías, lo hacía en función de que la semántica de los mundos ficcionales, particularmente Dolezal en la década del 60, él dice que él cataloga la semántica ficcional que funda todos sus postulados en función de las cuestiones miméticas. Él asume que son un fracaso, ¿no? Y de hecho utiliza justo ese término y lo indica para enfatizar el hecho de que no hay una necesidad de establecer vínculos o de buscar en la realidad el arraigo, ¿no? del mundo ficcional. Entonces, algo que a mí me gustó mucho de tu trabajo es que sin necesidad de que lo hayas mencionado, tocas un punto que es muy importante, y es el hecho de que el desequilibrio social, las manifestaciones sociales, también se proyectan sobre las formas de hacer literatura, ¿no? O sea, es una cuestión inherente, ¿no? al objeto artístico. Bien, mencionaste justo hace un momento a Gumbrich, si no me equivoco, cuando empezaste la respuesta. Y ahí, justo en este aspecto, radicaría mi segunda pregunta, ¿no? Retomas 3 preguntas de Gumbrich. Sí. Las 2 últimas me parecen muy importantes, ¿no? Pero me voy a enfocar en la tercera, en la forma en la que, a ver, déjame ver, te cito. Bueno, cito a Gumbrich. ¿Qué experiencias pueden tener en la recepción de textos los lectores de diferentes grupos históricos? Tú articulas una respuesta en la tesis y acotas fundamentalmente la cuestión de revolucionar el pensamiento. Si te leí bien, esa es como la idea que más enfatizas. Entonces, mi pregunta sería, ¿podrías tú profundizar en esta respuesta y decirnos cómo y en qué observas estos elementos? Sí, es la parte donde hablo
de la cuestión de experiencias también, ¿no? Expectativas y horizonte, más bien horizonte de expectativas, ¿no? Sí, bueno, pues considero que la obra de Pablo Palacio tiene ese vínculo social, no como en el sentido más bien en el sentido del vernos a nosotros mismos en la sociedad y cómo es que formamos parte de este orden o de esta norma social, pero en este sentido de horizontes de expectativas y en la parte social por parte del escritor, yo considero que, y por eso también tomé en cuenta a Gumbrich, por la potencialidad que tiene la obra de Pablo Palacio para referir una cuestión de expectativas no solamente suyas o no solamente del escritor, sino que construye también ciertas expectativas o aborda ciertas circunstancias sociales dentro de cada uno de sus enunciatarios. Entonces, por eso hice la situación el horizonte de expectativas y los vacíos, porque nosotros como lectores pues tenemos esa posibilidad de llenar lo que se establece dentro de un acontecimiento y también transformar esa misma intención en una cuestión social o en una cuestión, puede haber muchas, puede ser didáctica, en este caso es social, antropológica, y por ello considero que es importante retomar, por ejemplo, este efecto del retroactivo en el comportamiento, este efecto de posicionamiento del autor y cómo se traspasa al narrador desde una ideología poética. Y ahí se ve que existe una ideología y la traslada a su poética también. Ok, y quizá un poco lo que mencionabas en tu presentación, ¿no? Uh-huh. Esta visibilización de las minorías, que a mí me parece muy importante y que, bueno, yo considero como el aspecto así fundamental de los dos textos que tú seleccionas. Es cierto, no está, insistiría en la palabra focalizar, no está focalizando la temática tradicional, está focalizando de algún modo ciertos sectores específicos, ciertas minorías, y dentro de eso rescata los modos en los que estas minorías están operando, se están articulando. A mí me llama mucho la atención del cuento de un hombre muerto a puntapiés, en el discurso del narrador, ¿no? La pregunta que se hace él mismo: ¿por qué se mataba a un ciudadano? Cuando él empieza, si recordamos, cuando él empieza a revisar el caso, bueno, después de leer la nota, etcétera, se pregunta por qué se mataba a un ciudadano de una manera tan ridícula. ¿Por qué se mataba a un ciudadano de una manera tan ridícula? ¿Tú qué piensas al respecto de esta pregunta y sobre todo en relación a la cuestión del discurso? Uh-huh. Pues pienso que está justo imperando la parte irónica, ahí se propone totalmente que se está burlando también de la sociedad por ser tan violenta y de una manera tan absurda, de eliminar a alguien que no le parece igual a él, que le parece que forma parte de esa otredad. Entonces considero que el discurso ahí es donde explota para demostrarnos que realmente la cuestión irónica te está demostrando verte a ti y no a los personajes en sí tan vulnerables, sino también decir, tú eres frágil porque tu comportamiento también ha sido de esa manera, hemos discriminado, hemos sido personas
que hemos tenido desajustes ante la diferencia de los otros, ante el homosexual, ante el desconocimiento de quién es el otro, ¿no? Entonces me imagino o pienso que desde allí en la parte fundamental sería el rescate de lo irónico y sí, esta pregunta tiene que ver con eso. ¿Tú pensarás igual que yo, lector? ¿O estás alejado y formas parte de esa parte violenta más bien? Uh-huh. Claro, y estas cuestiones del poder, ¿no? Esta noción de superioridad, inferioridad, o sea, está tirado el sujeto. Y algo más que destaco del texto, que el propio narrador está mirando del discurso en su propia narrativa cuando destaca la palabra, la frase era un vicioso, ¿no? Están hablando Sí. de él, dice era un vicioso, pero está enfatizado con mayúsculas, o sea, el hecho de estar en el suelo, es decir, en la parte baja, o sea, la minoría, lo marginado, lo que no sirve, lo que debe ser desechado, quizá. Sí, adelante. Y aparte a patadas, ¿no? Ay, es que creo que el micrófono... Ya. El chiste también aquí es ver la manera en cómo lo hace, no es que le den un balazo, o no es que se atropelle a alguien y se deje el cuerpo, que también sucedería, ¿no? O que se golpee con las manos, sino el sentido o el significado que se le da a que se le pegue con la punta del pie y justo tenerlo abajo, pues implica ese sentido de dominio, ese sentido de poder y aparte de lejanía, o sea, la empatía no existe allí y me atrevo a decir que hasta en el narrador ese sentido de empatía pareciera florecer un poquitito en la evolución de un cuento a otro, pero después se quita, porque ahora que menciona lo de la parte del antropófago cuando le dicen vicioso, en el otro cuento, más bien en el antropófago, aparece como una asociación. No importa, a lo mejor ser antropófago es como ser un sabio o como ser un fumador. Entonces, bajar al antropófago y estar jugando con estos roles entre un defecto con una persona que puede fumar y un no defecto de una persona que es un sabio, aún reducirlo en este sentido a un antropófago, entonces tiene también esa calidad de ironía, esa calidad de enjuiciar también al lector constantemente. Constantemente también pareciera como una cámara que regresa. ¿Y tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Veamos esta manera de mírelo ahí, mire cómo está el antropófago. Pero no le vaya a meter tanto el dedo, porque puede que en algún momento se voltee y le alcance a morder. Entonces, este sentido de referirse constantemente al lector, pues tiene también esta posibilidad de un narratario más, aunque se juega también con la propuesta, se juega con el narratario dentro de un móvil como el narrador se convierte en narratario al escuchar o a leer la nota roja, pero también nosotros estamos siendo narratarios y se va convirtiendo en un diálogo constante. Esa polifonía radica justo en un diálogo constante de diferentes posturas, ¿no? De posturas que aparte crea él, porque hay dentro de la polifonía también hay unos préstamos de voz que los hace evidentemente porque son importantes que los tengamos, pero también hay unos préstamos de voz que él crea para que nosotros entendamos. Él le hace la voz del antropófago para que veamos que era muy triste y no podríamos, él no podría decir que es homosexual porque sería peor decir que andaba en busca de un hombre que acosando a una mujer o que siendo infiel a su esposa, y es mejor decir soy infiel a que lo acusen de homosexual, ¿no? Entonces tiene ese doble sentido también. Claro, muy bien. Pues mi última pregunta implica
la cuestión de la crítica. Al final de tu presentación, tú catalogas a la crítica como limitativa, ¿no? Y un poco dando respuesta a este primer planteamiento de la tesis y de la misma hipótesis, pues consideras que es uno de los elementos que al subestimar la obra de Pablo Palacio, pues de alguna manera coarta, ¿no? Esta proyección. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es el valor de la crítica en la actualidad para Gaby? El valor de la crítica. Y sobre todo porque, bueno, tú te formaste en un plan de estudios que a diferencia de lengua y literatura hispánicas, es decir, del vigente, esa era la proyección, ¿no? El perfil del egresado, críticos literarios. Sí. Pues esa es una muy buena pregunta porque también justo la he estado pensando desde que egresé por varias circunstancias, ¿no? Que han dado vueltas en mi cabeza, porque sí he visto, por un lado, errores por parte de la crítica y que en la recepción truncan la valoración de muchos textos, ¿no? Y por otro lado, también entendemos o encontramos la falta de no sé cómo decirlo, como de ojo ante unos textos que valdrían mucho la pena ir revisando. Y sí considero que a veces la postura crítica hace o realza que que muchas personas no nos aproximemos de la misma manera a un texto, aunque también contiene pues esta situación del horizonte de expectativas, contiene todo el bagaje que viene detrás de cada uno de nosotros como lectores, pero también pienso a veces que sería importante darle más oportunidad a ciertos textos como en este caso, como en el caso de Pablo Palacio, porque, por ejemplo, yo no lo conocí aquí, sino hasta que tuve la oportunidad de irme a otro país y traté de investigar más acerca de otras circunstancias que acogen a Pablo Palacio y crítica literaria y todo, hasta en la UNAM, y había muy poco, muy poco. De hecho, en la facultad hay casi nada, o si no es que nada. Y también ocurre con la UNAM, ¿no? Que es importante retomar que sí, que la crítica literaria tiene un objetivo y tiene un compromiso, debería de sentirlo así, un compromiso bastante fuerte para conseguir que de veras tengamos más lectores, que tengamos lectores que tengan más ojo crítico, que no solamente se establezcan en cánones ya establecidos, más bien, que también veamos la posibilidad de nuevas entradas a la literatura, que no nos establezcamos siempre en un encierro, ¿no? Porque justo las nuevas propuestas es lo que hace que las redes entre la literatura puedan crecer más y más y que también nos remitan a otros por cuestiones de intertextualidad o referencia. Entonces, cuando la crítica literaria cierra ese entorno, pues le quitamos toda la posibilidad también a la literatura. Muy bien, Gaby, pues te agradezco mucho. Hasta aquí mi participación. Bere. Muchas gracias, Gracias. Eve. Bueno, pues me toca a mí platicar contigo, Gaby. Antes que nada, muchas felicidades. Me da mucho gusto que ya estemos en este día, porque pues sí pasó mucho tiempo, ¿no? Desde que empezamos a trabajar con esto. Sin embargo, bueno, es también algo positivo de pronto, porque también se ve tu madurez, ¿no? En cuanto a la apreciación de
la teoría en cuanto a la apreciación de la obra, y creo que es algo que se está también notando en tu defensa, ¿no? Gabriela Itzari Sánchez Pérez, el jurado aquí reunido para evaluar sus conocimientos en letras latinoamericanas ha determinado el veredicto siguiente: aprobarla por unanimidad de votos. Felicidades, Cami. Muchas gracias. Y ahora, bueno, le voy a tomar la protesta. Gabriela Itzari Sánchez Pérez, reciba usted el título de licenciada en Letras Latinoamericanas que le habilitará para desempeñar la importante función social de enseñar, investigar y ejercer las letras latinoamericanas en beneficio de la sociedad. En el ejercicio de funciones de tan alta responsabilidad, tenga presente ante todo que no debe emplear sus conocimientos sino en beneficio de la comunidad. No olvide que la sociedad confía no solo en su saber, sino también en su lealtad y honestidad. Se estima que será incapaz de anteponer al interés legítimo de todos el suyo propio. Recuerde así los principales deberes que le impondrá el título que hoy recibe. Solamente le falta prometer su debido cumplimiento. ¿Protesta usted solemnemente y bajo su palabra de honor que al ejercer las letras latinoamericanas tomará como norma suprema de su conducta la justicia y el bien social? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la sociedad se lo premie, y si no, que se lo demande.